Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Mario del CID. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante para nuestras vidas. El tema está titulado El significado de la vida y de la muerte. Para ello vamos a iniciar reflexionando sobre la tríada trágica del ser humano. ¿Qué significa esa tríada trágica? El ser humano enfrenta a 3 situaciones complicadas durante su vida, que son la enfermedad, la muerte y el duelo. Y todas de alguna manera tienen una cierta significancia en nuestra vida diaria. Algo que es importante es cómo la sociedad se ha ido comportando en el transcurso de los años, ocultando estas situaciones. No se permite hablar de la muerte, no se permite hablar del duelo, no se permite hablar de las enfermedades. Y esto pues va ocasionando ciertas situaciones en el ser humano que le causan mayor dolor y sufrimiento. Es importante tomar en cuenta que las personas, cuando están en medio de una situación de este tipo, necesitan ser acompañadas. Pero cuando la sociedad oculta, cuando la sociedad esconde, y peor, lo más crítico, es que alrededor de todo esto se guarda un silencio prácticamente sepulcral. Y eso le causa muchísimo daño a las personas, porque no permite que las personas puedan expresar sus emociones, no puedan expresar sus sentimientos, expresar sus necesidades. Y eso conlleva que no puedan elaborar y no puedan procesar esos momentos y esas situaciones que enfrentan en momentos de duelo, en situaciones de pérdida. Cuando se pierde a un ser querido, se enfrenta a una situación muy complicada. El ser humano es multidimensional, el ser humano es complejo. El ser humano es integral. Y así como dentro de esa complejidad y de esa multidimensionalidad, el ser humano enfrenta diferentes dolores cuando está ante una situación de pérdida. Sobre todo una pérdida máxima que es la pérdida de la vida de un ser querido, un ser cercano. O bien aún cuando estamos cerca de nuestra propia muerte. El ser humano es multidimensional. Y así se crea un concepto que se denomina dolor total. El ser humano enfrenta, cuando está en una situación de duelo, dolor físico, porque le duelen situaciones en el cuerpo. El cuerpo se manifiesta a través de muchas situaciones que le dicen que algo no está bien. Pueden haber dolores de cabeza, pueden haber mareos, puede haber insomnio, pueden haber vómitos, una serie de situaciones que tienen que ver con la dimensión física del ser humano que ocasiona un dolor físico. Pero también el ser humano puede estar enfrentando un dolor social. El ejemplo clásico que podemos tomar es la situación que nos tocó vivir en pandemia. Todos enfrentamos un dolor social en ese momento. ¿Por qué? Porque fuimos sacados prácticamente de nuestro entorno, de nuestra vida diaria, de nuestra relación familiar. Perdimos incluso relaciones laborales, perdimos relaciones en cuanto a amistades, nos alejamos de nuestros familiares y todo eso le provoca al ser humano un dolor social que viene acompañado de un duelo. También el ser humano puede enfrentar un dolor psicológico, un dolor emocional, que es todo ese tipo de emociones que provoca la pérdida de un ser querido o cualquier tipo de pérdida, como en el caso de la pandemia, siguiendo con este ejemplo, también tuvimos un duelo que prácticamente nos sacó de nuestro entorno. Un duelo psicológico, porque estamos prácticamente perdiendo nuestra libertad. Nuestras emociones sobreabundaron y al día de hoy todavía hay secuelas de este tipo. Pero también el ser humano enfrenta otro dolor, que es el dolor espiritual. Ese es un dolor que cuando nosotros le preguntamos a alguien y que no encuentra una explicación a un dolor que está experimentando, normalmente nos responde que sienten como un dolor en el alma, algo que es inexplicable, algo que no lo podemos ubicar en el cuerpo. Eso es un dolor espiritual. Todas esas preguntas que salen a la luz, que son existenciales, el por qué mi familiar, el por qué yo, el por qué nuestra familia, por qué no otros que no eran tan buenos como el ser querido que pues partió a la presencia del Señor. Pues todo eso impacta en el ser humano y es importante porque de ahí vienen las actitudes que nosotros podemos tomar ante una situación de pérdida.
Recordemos que el ser humano está enfrentando pérdidas constantemente. Durante toda su vida el ser humano ha enfrentado pérdidas. Desde cambio de casa, cambio de escuela, cambio de colegio, el hecho de perder relaciones amorosas. Todo eso es un cúmulo de pérdidas que al ser humano le va afectando durante toda su vida. Y la máxima pérdida que nosotros podemos enfrentar, pues es la de un ser querido. Y aún más, la de nuestra propia muerte. Eso es algo complicado, porque el ser humano es tan complicado que el que está vivo no se da cuenta que realmente está vivo. La vivencia que tiene que tener de su propia vida. Pero cuando el ser humano se enfrenta a la muerte de un ser querido, o quizás a su propia muerte, se da cuenta que está vivo. Entonces, nosotros no podemos separar la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida. Y vamos a estar en constantes pérdidas durante nuestra existencia. Es complicado, porque es como que fueran dos opuestos, la vida y la muerte. Realmente no son dos opuestos. Son dos situaciones en las que forman parte de nuestra vida y que van de la mano. Pero, ¿qué sucede? Que la persona que está cercana a la muerte o que sabe que va a morir, de hecho sabe y conoce que va a morir. Pero la persona que tiene vida no se da cuenta de la vida que tiene, ese don que tiene, hasta que se enfrenta a una situación que le puede provocar incluso hasta la muerte. Por ejemplo, en la pérdida de la salud, que es un duelo cuando perdemos nuestra salud a través de la amenaza de una enfermedad. El ser humano, aunque la enfermedad no sea una situación que pueda llegar a provocar su muerte, entra en duelo. Y la expectativa es que puede llegar a suceder incluso su propia muerte. Entonces, es tan complicado el hecho que no aprendemos y no sabemos vivir. Nos damos cuenta del valor de la vida cuando quizás ya no tenemos oportunidad de hacer nada para atrás. En cambio, la persona que enfrenta la muerte sabe lo que va a suceder, pero nosotros no cambiamos nuestras actitudes, no cambiamos nuestra forma de vida, aún sabiendo que en algún momento dado podamos llegar a culminar con una muerte. Al ser humano no le gusta pensar en ello. Es más, la sociedad nos obliga, nos ha orillado, nos lleva a que ocultemos, a que no pensemos en la muerte, cuando nosotros no podemos separarla de la vida. Porque al final todos vamos a morir. Todos, absolutamente todos vamos a morir, como nos dice el padre Ángel Espinosa, ¿verdad? Lo más seguro que podemos tener todos los seres humanos es que definitivamente todos vamos a morir. La situación es que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni en qué momento. Entonces vivimos nuestra vida como que no fuéramos a morir. Y esa es una de las circunstancias que más afecta al ser humano. Enfrentar esta situación. ¿Cómo? Pues a través de nuestras actitudes, a través de nuestra formación, el hecho de aceptar que la muerte es parte de la vida, conocer lo que puede llegar a suceder si nosotros no cuidamos, por ejemplo, nuestra salud. ¿Qué puede llegar a suceder si nosotros no enfrentamos la vida pensando en algún momento dado que no somos finitos, que tenemos límites, que somos vulnerables, que somos frágiles, que somos sensibles? Y eso es lo que nos hace recapitular sobre nuestra vida, la propia muerte. Entonces, todas estas situaciones por las que enfrenta el ser humano, que lo orillan a una situación de dolor y sufrimiento, como podría ser la muerte, lo enfrentan a sí mismo, lo enfrentan a su propio yo, a su propio ser, a su ser saludable que en algún momento dado no queremos ver, y nos provoca tal vez recapacitar sobre nuestro ser enfermo, lo que representa en algún momento poder perder la salud a través de una enfermedad. Y lo mismo es con la muerte. Esas reflexiones que nos provoca pensar en nuestra propia muerte. Nosotros la ocultamos. ¿Por qué la ocultamos? Creemos que no vamos a morir nunca. Vivimos nosotros la vida como que nunca fuéramos a morir. O sea, todo esto también depende de las situaciones de nuestra propia historia.
cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones de duelo ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo? Pues a través de nuestra propia historia. ¿Cómo hemos nosotros enfrentado? ¿Qué actitudes hemos tomado en nuestra vida a las diferentes pérdidas que hemos enfrentado? ¿Qué hemos hecho cuando hemos perdido a otro ser querido? A un ser cercano, a un amigo, a un vecino. O quizás a través del rompimiento o la pérdida de una relación pues de pareja o amorosa o matrimonial. O bien la pérdida de un trabajo. La pérdida también que pudiera presentarse por la pérdida de nuestra libertad, como nos ocurrió en la pandemia, donde fue un cúmulo de pérdidas. Lo que se hizo fue como ir creando una bomba dentro de nosotros mismos que no hemos podido, algunas personas hasta el día de hoy, pues poder elaborar y procesar todo lo que pudieron vivir en la pandemia. Todos hemos enfrentado pérdidas. Es parte de la vida del ser humano. Nosotros no podemos estar ajenos a las pérdidas de la vida. Pérdidas que son constantes, pérdidas que son permanentes y que aun cuando hayamos perdido a un ser querido, que es la pérdida máxima que podemos enfrentar, las pérdidas van a continuar. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder enfrentar estas situaciones? ¿Nos vamos a quedar ahí sumidos en la depresión? ¿Nos vamos a quedar ahí haciéndonos víctimas, como son las reacciones de muchos seres humanos? Que es normal poder tener en algún momento dado este tipo de reacciones. No digo que esté mal, pero lo que no está permitido es quedarte estancado, quedarte estacionado en ese tipo de actitudes que solo te van a provocar y van a sumar más dolor y sufrimiento al que ya tienes. Entonces, no podemos separar la vida y la muerte. La muerte es parte de la vida. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y si nosotros queremos estudiar la vida, queremos conocer la vida, ¿por qué no tenemos que conocer y estudiar la muerte? Si no las podemos separar. Son inseparables una de la otra. Incluso cada una de ellas tiene su sentido, aún la propia muerte. La muerte, pues también paradójicamente le da sentido a la vida. Preguntarás, ¿pero cómo es eso? Sí, porque una situación que pone en riesgo tu vida, una situación que puede llevarte a la muerte, te hace recordar que estás vivo. Es paradójico. O sea, la propia muerte tiene un sentido en sí misma, así como la vida lo puede tener. Y ese es el reto que tenemos como seres humanos. Y por eso es la importancia del tema del día de hoy. Encontrar ese significado de la vida, pero también de la muerte. No podemos nosotros eludir una ni otra, porque al final vienen siendo complementarias. Si le encontramos sentido a la vida, podemos encontrarle también sentido a la muerte. Pero, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida? Pues la podemos vivir, como nos lo dice este documento del Concilio Vaticano II, el documento pastoral, la alegría y la esperanza, Gaudium et Spes, que la vida es un don de Dios y que nosotros caminamos, nosotros buscamos alcanzar la vida eterna. San Agustín menciona también en sus confesiones una preciosa reflexión que dice: nos creaste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta que podamos llegar a estar contigo. Es interesante porque aquí nos está dando la pauta de que nosotros hemos sido creados por Dios, para que al final vayamos a encontrarnos con Él. Qué precioso es pensar así, pensar que la vida es un don. Por eso es que hay que cuidarla, por eso hay que encontrarle sentido, por eso es que la vida nos ha sido dada para que nosotros la cuidemos. Es un tesoro el que tenemos en nuestras manos. La Madre Teresa de Calcuta tenía una reflexión sobre la vida y nos mencionaba una serie de adjetivos que podrían ser la vida, que la vida era una belleza, la vida era un don, la vida era un compromiso, la vida también era una vivencia y que la vida hay que vivirla. Prácticamente ese es el resumen que la Madre Teresa nos daba, que la vida hay que vivirla.
Y nosotros en algún momento dado, en la mayoría de los casos, podemos nosotros vivir la vida y eso va a repercutir cómo podrá llegar a ser nuestra muerte. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Es nuestra propia decisión qué hacemos nosotros con nuestra vida. Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos. Si nosotros vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. O sea, que si vivimos o morimos, somos de Él. Entonces, si nosotros tenemos claros estos conceptos de hacia dónde vamos, que la vida es un don, el don es un regalo, un don que incluso nosotros podríamos decir que no lo merecemos, pero Dios nos la ha dado. ¿Cómo cuidamos nosotros esa vida? Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vivimos nuestra vida para que pueda repercutir en esa muerte que es un tránsito hacia otra vida, a una vida mejor? Nosotros como cristianos creemos en ello, que debemos de vivir la vida como un don recibido de Dios. Agradecer por la vida que tenemos, por cada día que nosotros tenemos. ¿Y vivir cómo? Vivir la vida de cara a la eternidad. Hay un precioso pensamiento que nos lo regaló hace algunos años, ya bastante tiempo, Blas Pascal, un científico de hace un poco más de 200 años, que él decía que él prefería equivocarse pensando en un Dios que no existe, que equivocarse pensando en un Dios que sí existe. Y que al final, si Dios existe o no existe, o el más allá existe o no existe, que no pueden haber posturas intermedias, que debes de apostarle al sí o al no. Si tú apuestas a que Dios no existe, ya le estás apostando al no. Entonces, ¿qué pierdes realmente si en algún momento dado tú piensas que Dios no existe? Pues no perderás nada, quizás no lo vas a saber. Pero ¿qué tal si le apuestas a que Dios sí existe? Las palabras de Él, pues entonces tendrás una vida eternamente feliz. Qué complicado, ¿verdad? O sea, pensar en que si te puedes equivocar pensando en que Dios existe o no existe. Y esto es interesante porque si nosotros vivimos de cara a la vida eterna, ¿qué es? Es renunciar al materialismo, es vivir nuestra propia vida espiritual, es pensar en el amor hacia los demás. Y ahí es donde cobran importancia las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. ¿Cómo puedes vivir de cara a la vida eterna? Pues viviéndola hoy, viviendo tu vida hoy, preparándote para el mañana, para esa muerte que solamente es un tránsito hacia esa nueva vida, a esa vida a la que Dios nos ha llamado y por la cual nos ha sido creado. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues viviendo las obras de misericordia, visitando al enfermo, dándole de beber al sediento, vistiendo a la persona que está desnuda, acompañando, visitando a los privados de libertad, rezar por los difuntos, dar consejo a quien lo necesita. Todas esas situaciones tú puedes ponerlas en práctica, viviendo tu vida de cara a la eternidad. La construyes acá, la eternidad la empiezas a construir acá, que es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, pero ¿qué voy a esperar para poder vivir esa vida? No, la vida la construyes acá, en el presente, pensando en el futuro, que te va a llevar a una muerte física, pero que te va a dar una nueva vida en Dios. Entonces, reconocer eso, aceptar eso y ponerlo en práctica es importante. Recuerdo muy bien, y hay dos personas que tajantemente lo han dicho con una diferencia más o menos de 15 años. La Madre Teresa y Camilo de Lelis, hace poco más de 500 años. Los dos decían que cuando tú ves el rostro o el cuerpo físico de una persona que sufre o una persona enferma, estás viendo el mismo rostro y el mismo cuerpo de Jesús. Cuando tú tienes esa mente, te conectas prácticamente a una situación de este tipo. Estás viviendo tu vida de una manera diferente. Estás poniendo en práctica el amor. Recordemos que una obra de misericordia es el amor de Dios en acción. Para nosotros vivir una vida de cara a la eternidad, debemos de actuar
Debemos de ser como el buen samaritano. No podemos quedar ajenos ante una persona que sufre, pasar de largo. Recordemos que el buen samaritano, en todos los verbos de esa reflexión, todos los verbos son de acción. Se paró, lo cargó, lo llevó, lo curó, lo vendó. Todos los verbos son de acción. Y estamos llamados a ser prójimos en salida, no prójimos en espera. Debemos de ir hacia las personas que nos necesitan. Y esa es una forma de poder vivir nuestra vida de cara a la eternidad, con esa esperanza hacia la vida eterna. Juan Pablo II, en la carta apostólica Salvifici Doloris, que es el sentido cristiano del sufrimiento humano, nos dice que el hombre muere cuando pierde la vida eterna. Esa es la verdadera muerte del ser humano, perder la vida eterna. Tú puedes vivir de cara a la eternidad, sembrando el día de hoy, tu vida, cambiándola, trabajando con amor hacia el prójimo, hacia el que lo necesita, hacia la persona que sufre. Todas las personas que se encuentran en medio del dolor, el sufrimiento, padeciendo, quizás enfrentando el duelo por la pérdida de un ser querido, necesitan ser acompañados, necesitan ser escuchados, necesitan nuestra presencia ahí. Probablemente no te la vayan a pedir, pero tu presencia esperanzadora les va a ayudar muchísimo, porque nosotros veamos qué sucede cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos en los ritos recientes de la pérdida, cuando es el funeral, cuando es el entierro, hay mucha gente presente. Pero ¿qué pasa en el transcurso, por ejemplo, en la religión católica, en los rezos que se producen durante los 9 días? Hay poca gente. Y cuando ya pues se celebra una misa de 9 días, menos gente. Y a los 40 días, mucho menos gente. Y cuando es un año que se cumple de fallecida la persona, ya son muy pocos, solo las personas muy cercanas a las que te acompañan. Entonces, nosotros, cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento, sentimos una soledad normalmente que es interior. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Tú puedes estar acompañado, pero puedes estar solo. Puedes sentirse solo, porque el sentirse solo viene desde la profundidad del ser humano. Es una soledad que no se llena con la presencia tan solamente física de compañía, sino que a través de provocar que la persona pueda en algún momento dado ser escuchada, que la persona pueda ser acompañada, quizás, tal vez no con palabras, pero tal vez sí con silencios, con un abrazo fuerte, con un abrazo sincero, verdadero, no con palabras vanas que muchas veces estamos pues obligados a decir y que vienen de generación en generación en nuestra cultura, el decir ese famoso lo siento. Realmente lo sientes como la persona lo está sintiendo. Es muy difícil. Yo diría que no es cierto. No podemos sentir lo mismo que otra persona está sintiendo. Pero sí puedes mostrárselo con tu presencia plena, en medio del dolor y el sufrimiento que está enfrentando esta persona. Entonces, estas situaciones, estas actitudes que tú tomas hacia las personas que se encuentran en duelo, es vivir de cara a la eternidad. Es actuar el día de hoy. Y las personas que la reciben también se dan cuenta que hay personas que se preocupan por ellos y que también puede provocar un cambio en ellas para que puedan también ver la vida de otra manera. Ya recolocar al ser querido que se fue, que ya no está, que se perdió, recolocarlo en su vida ya sin ella, sin el ser querido, porque ese es el proceso al que estamos llamados y enfrentamos cuando estamos en medio de un duelo. Esa elaboración que es tan importante. Podemos pasar por una serie de fases, por una serie de etapas, que hay muchos autores, varios autores, que las describen una a una, que no es el momento para hacerlo, pero después de esas etapas también debemos de llevar a cabo un proceso de duelo, una elaboración del duelo, y es tomar acción. Y una de ellas es principalmente darle expresión a nuestros sentimientos, decir lo que sentimos, lo que en algún momento dado nos está ocasionando ese dolor. Ponerle nombre a esos sentimientos, a esas emociones. Estoy enojado, estoy molesto, me siento mal. O sea, decir lo que realmente estamos sintiendo.
Y solo eso se puede hacer si hay alguien que te pueda acompañar o que tú puedas acompañar a alguien. Así que estas son algunas de las actitudes, algunas de las acciones que podemos poner en práctica para poder nosotros vivir nuestra vida como un don, agradecidos con ella y agradeciendo por lo que podemos hacer para los demás y viviendo de cara a la eternidad, poniendo en práctica pues todas estas situaciones, todas estas obras que en algún momento las podemos poner en práctica. Insisto, repito, y quiero recapitular en que tenemos muchas formas nosotros de poder vivir la vida de cara a la eternidad. Tomando acción. No es con palabras, no es con pasar de largo, no es con sentir lástima, no. Es tomar acción. Verbos de acción. Hacer algo concretamente, por muy poco que pareciera ser lo que estás haciendo. Pero realmente, si tú haces algo, si tú actúas, vas a encontrar el verdadero efecto que tiene en una persona que necesita que alguien le lleve una voz de aliento y una voz de consuelo. La vida y la muerte es un binomio inseparable. No podemos nosotros negar la existencia de una ni la de otra. Así como nosotros vivimos de cara a la eternidad, también podemos ver la muerte como una condición de vida. Es paradójico, ¿verdad? O sea, el ver la muerte como una condición de vida. Sí, porque la muerte nos enseña, la muerte nos educa en algún momento dado a sentirnos vivos como seres humanos que somos. Y que podemos incluso, cuando perdemos a un ser querido, tomar decisiones para poder cambiar nuestra forma de vida. Si no es una forma de vida adecuada o saludable, podemos nosotros, ante esta situación de dolor y sufrimiento, poder realizar cambios en nuestra propia vida. Y entonces, el hombre se enfrenta a la muerte. Quizás a la muerte de un ser querido, pero eso implica también que en algún momento dado pensemos en nuestra propia muerte. Y es lo que hablábamos al inicio. ¿Por qué nosotros rehuimos? ¿Por qué nosotros escondemos? ¿Por qué no queremos hablar de la muerte? Ahora hay iniciativas que tienen que ver con el hablar de nuestra propia muerte. Hay una iniciativa que está siendo pues ya utilizada en muchos países, que el nombre suena feo, pero se llama Death Café. Café de la muerte pareciera, ¿verdad? Pero es reunirse personas que hablan y enfrentan, cuestionan y llegan en un momento dado a la aceptación de que vamos en algún momento dado a enfrentar nuestra propia muerte. Eso es prepararnos para nuestra muerte. Porque si algo podemos estar seguros es de que todos vamos a morir como seres humanos que somos. Todo ser vivo va a morir. Pero hay una serie de situaciones, como el ser humano, habíamos hablado, es multidimensional. Esto lo coloca, ahora se habla de la atención centrada en la persona. Y nos describe al ser humano como un ser bio, psico, social y espiritual. Y esto implica que el ser humano ante una pérdida puede ser afectado en sus diferentes dimensiones. Y entonces hay características de la muerte. Hay características que, de acuerdo a todas esas vivencias, etapas o dimensiones del ser humano, van a afectarnos. Por ejemplo, ya lo he mencionado varias veces, la muerte es paradójica. ¿Cómo es que la muerte nos recuerda que debemos de vivir? O sea, es paradójico, porque al estar frente a ella o la de un ser querido, no necesariamente nuestra propia muerte, nos recuerda que estamos vivos. La muerte también es cotidiana, porque día a día, aunque no sean seres queridos o seres cercanos a nosotros, día a día las personas mueren. Y también es natural. ¿Por qué? Porque forma parte de la vida. Si no hubiera vida, no podría haber muerte. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y entonces, ¿por qué hablamos tanto de la vida? Muchas veces vemos tantas iniciativas que se dedican a hablar de cómo vivir. No estoy diciendo con esto que pensemos cómo quiero morir, porque eso definitivamente nosotros no sabemos cómo va a suceder. Es algo indeterminable, se llama. No sabemos cómo, cuándo ni dónde. Pero
nosotros sí, en algún momento dado, podemos considerar la vivencia de nuestra propia muerte. En el acompañamiento a enfermos terminales, enfermos crónicos o enfermos al final de vida, cuando uno le pregunta a las personas cómo quisieran morir o dónde quisieran morir, ¿cuál es la respuesta más común? Pues que quisieran morir en su casa, quisieran morir en su propia cama, rodeados de sus seres queridos, no allá, alejados, en una cama de un hospital donde incluso no pueda entrar nadie a visitarlos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, a través de todos esos años donde atendió a miles de pacientes, ella decía que el ser humano no tiene tanto miedo a la muerte, sino que a lo que le tiene miedo es a morir abandonado, a morir solo, allá en una cama de un hospital o quizás también allá en un intensivo. Ese es mucho del temor que las personas tenemos hacia la muerte. ¿Cómo vamos a morir? ¿Dónde vamos a morir? ¿En qué momento vamos a morir? Entonces, esto nos lleva también a cuestionarnos, porque la muerte es universal. O sea, nadie de nosotros, todo ser vivo va a morir. Es única la muerte también. ¿Por qué? Porque es individual, es personal. O sea, yo no puedo compartir la muerte de un ser querido con otro, con otra persona. Ni mi propia muerte la puedo compartir con otro. La hace una vivencia personal. Y por eso es que cada persona, cuando vive su propio duelo, lo vive de cada quien a su manera. No en una misma familia. Si lo hacemos un comparativo con los dedos de la mano, en una familia donde pudieran haber 5 miembros, cada uno de esos miembros va a vivir su duelo de diferente manera. No pueden vivirlo de una manera, aunque vengan de la misma familia. Cada persona tiene sus propios recursos, tiene su propia historia, tiene su propio apoyo, su propia red social de apoyo en algún momento dado. Las amistades muchas veces no son las mismas. Entonces, la muerte es personal, es única, pero también es un proceso. La muerte es un proceso dinámico, como lo es la vida. O sea, salvo que sean situaciones en las cuales son intempestivas, que definitivamente no nos permite procesarla. Y es radical, como les mencionaba anteriormente, solitaria. Y algo que es importante y que debemos de conocer, que es inoportuna. ¿Quién espera la muerte? ¿Quién está preparado para la muerte? Es inoportuna. Nadie la está llamando, nadie la quiere. Por eso es que la escondemos, por eso es que la rechazamos. Y hay tantas experiencias que cuando uno comenta dentro de la sociedad que, por ejemplo, quiere adquirir un terreno en un camposanto, le dicen, no lo hagas, eso ha ido cambiando, pero normalmente lo dicen, no lo hagas, porque lo que estás haciendo es llamar a la muerte. O tú quieres, por ejemplo, prepararte con un servicio funerario, dicen, no es bueno, eso es llamar a la muerte. Cuando vemos que realmente lo que estamos haciendo es preparar situaciones que en algún momento dado pueden dejar en situaciones complejas a nuestra familia si no estamos preparados. Entonces, debemos de estar nosotros conocer todo lo que es alrededor de la muerte, así como lo conocemos de la vida. Es un binomio que es inseparable. No lo podemos explicar uno sin el otro. Entonces, ese es el reto que tenemos como seres humanos. Vivir la vida, claro, de cara a la eternidad, pero también nosotros pensar en nuestra propia muerte. Pensar, prepararnos, estar nosotros conscientes de que en algún momento dado puede llegar para nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando perdemos un ser querido? Normalmente no estamos preparados. Pensamos, por ejemplo, que nuestros padres, pensamos que nuestros hijos no van a morir, o que nosotros mismos no vamos a morir. La edad de la persona influye mucho también en esa forma de poder ver la muerte. Una persona joven, si ustedes le preguntan o lo cuestionan, una persona joven no va a estar pensando en la muerte. No piensa en ella. En cambio, una persona mayor, una persona adulta, piensa en algún momento dado, puede llegar a ocurrir. Entonces, también eso tiene que ver mucho. La relación que la persona tenía con el ser querido, eso impacta mucho en el duelo, porque dependiendo de
la relación del apego con la persona querida, así va a ser el impacto que va a tener en uno esa pérdida. Y muchas veces es difícil poderla elaborar, poderla procesar cuando no estamos preparados. Cuando se sucede una muerte a través de un duelo anticipado, porque se dio una enfermedad que fue deteriorando progresivamente la salud de un ser querido, pues nos da la oportunidad de prepararnos, de vivir un duelo anticipado, de poder trabajar todas las situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el perdón. Un alto porcentaje de las situaciones que las personas que están cercanos a la muerte les toca confrontar es la falta de perdón. La falta de perdón a uno mismo, la falta de recibir el perdón de otros y la falta de otorgar perdón hacia otros. El perdón es clave dentro de la vivencia de un duelo. Nosotros, si tenemos la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo cuando la oportunidad se presente. Vivir esa muerte como una condición de vida, reconociendo que la persona en ese momento tiene vida y que nosotros podemos hablar con ellos, podemos compartir con ellos, podemos acompañarlos, podemos incluso hasta despedirnos de ellos. ¿Qué sucede cuando no lo hacemos? Se generan en nosotros incluso esos recuerdos que constantemente nos están, pues valga la redundancia, recordando y nos provoca un sentimiento de culpa profundo. ¿Por qué? Por no haber podido hacer, por haber dejado hacer. Con los famosos si hubiera dicho, se lo hubiera dicho, los si hubiera no existen. Por eso es que nosotros debemos de vivir la muerte también como una condición de vida, no como algo fatal que en algún momento dado pueda suceder, porque al final pues no es agradable, es la última pérdida que podemos tener nosotros, la pérdida de un ser querido, es la pérdida más impactante, que se suma a esa cantidad de pérdidas que nosotros vamos teniendo en el transcurso de nuestras vidas. Pero acá lo importante es cómo enfrentamos nosotros la muerte por la pérdida de un ser querido y aún con nuestra propia muerte, ante nuestra propia muerte. Debemos de verla como lo que es, parte de nuestra vida. Y deberíamos de prepararnos para ella. Deberíamos de por lo menos conocer sobre la muerte, así como conocemos sobre la vida. Entonces, esa situación que pone al hombre frente a la muerte es complicada. Claro que es complicada. No es fácil y no nos gusta enfrentarla, pero debemos de hacerlo. Porque incluso el hecho de enfrentar nuestra propia muerte provoca en nuestros seres queridos, en quienes forman parte de nuestro entorno, de nuestra familia, en nuestros seres queridos más cercanos, provoca esa situación también de paz. Porque si tú sabes enfrentar tu propia muerte, si tú sabes aceptar tu propia muerte, le vas a provocar muchísimas situaciones de paz y de aceptación a los seres queridos que en algún momento dado van a enfrentar tu pérdida. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos vivir la muerte, pareciera un poco paradójico, como condición de vida. Y te repito, la muerte es paradójica. ¿Por qué? Porque nos recuerda que estamos vivos y nos da la oportunidad de realizar cambios en nuestras vidas, de cambiar nuestra forma de vivir, de cambiar hábitos, de cambiar relaciones, de poder hacer algo todavía por relaciones que se pudieron haber perdido, pues se pudieron haber roto. Nos da esa oportunidad. Así que, en conclusión, hay que vivir la muerte como una condición de vida. Algunas conclusiones sobre este tema, sobre esta reflexión, el significado de la vida y de la muerte. Primero, la tríada trágica a la que se enfrenta el ser humano, la enfermedad, la muerte y el duelo, que de alguna manera esta tríada nos afecta constantemente en el transcurso de nuestra vida. Recordemos que el ser humano enfrenta un dolor total, que viene de ser un ser multidimensional. En el duelo es donde se puede expresar de una mejor forma, o de una forma más evidente,
las diferentes dimensiones del ser humano. El dolor físico, el dolor psicológico, emocional, el dolor social, el dolor espiritual. Toda esta situación de dolor, toda esta situación de la muerte, de la enfermedad, la sociedad la oculta. Y debemos de estar conscientes que el ocultarla, lo que provoca en el ser humano, es no poder elaborar y no poder expresar sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades en medio de un duelo. Sobre todo cuando se guarda silencio, cuando se esconde. El ser humano no puede vivir ese duelo, no puede elaborar su duelo, no lo puede procesar. Entonces, el ocultarlo no es la mejor forma de poder enfrentar una situación trágica, sino al contrario. Hay que vivirla, hay que elaborarla, hay que procesarla ante los diferentes enfoques y dimensiones del ser humano. Nos queda también como reflexión vivir nuestra vida de cara a la eternidad. ¿Cómo vamos a vivir nosotros nuestra vida de cara a la eternidad? Pues tomando acciones que cambien nuestra vida, poniendo en práctica las obras de misericordia. Visitar al enfermo, vestir al desnudo, darle de beber al sediento, de comer al hambriento, visitar al privado de libertad, dar consejo a quien lo necesita, rezar por los fieles difuntos. Todo ese tipo de obras, que por eso se llaman obras, porque tenemos que poner acción, tenemos que actuar para poderlas llevar a cabo. No solamente saberlas, no solamente pensarlas. Y como ejemplo aquí recordemos al buen samaritano. Es alguien que actuó, no pasó de largo, se detuvo. Y no solamente se compadeció de la persona que estaba ahí, sino que también actuó. Puso en acción muchos verbos. Eso nosotros lo podemos hacer viviendo la vida de cara a la eternidad, sabiendo que la podemos construir hoy a través de nuestras acciones. Y considerar que así como nosotros vivimos la vida de cara a la eternidad, la muerte es un tránsito hacia ella. Entonces, la muerte forma parte de la vida. No podemos separar ese binomio. Muchas veces pensamos que son opuestos, vida y muerte. No, son inseparables. No podemos explicar la existencia de uno sin la otra. Entonces, considerar eso es importante. Que aprendamos a vivir nuestra vida de diferente manera, para que también nosotros podamos vivir nuestra muerte como una condición de vida y no como una condición fatalista como muchas veces lo vemos. El hombre se enfrenta a la muerte de sí mismo, a la muerte de un ser querido. Y muchas veces eso no nos gusta, no es agradable, pero la muerte está ahí. Y como lo he dicho varias veces en esta reflexión, que es algo que considero muy importante. La muerte provoca en el ser humano el reflexionar sobre su propia vida y lo hace sentirse vivo. Le devuelve la vida. El hecho de poder considerar la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, te hace recapacitar sobre tu propia muerte. Y eso implica que puedas recapacitar sobre tu propia vida. Paradójico o no, pero así es. La muerte es parte de la vida. Son inseparables. No podemos ver la una sin la otra. Entonces, si nosotros hablamos de la vida, si nosotros hablamos de cómo cultivar nuestra vida, cómo vivir una vida sana, cómo poder nosotros en algún momento dado alimentarnos de una mejor manera, ¿por qué nosotros no podemos en algún momento dado considerar nuestra propia muerte o a través de la muerte de un ser querido? Y que sea una escuela de vida para poderla vivir de diferente manera. En conclusión, la muerte debemos de vivirla como una condición de vida. Así que el día de hoy pues quería recapitular sobre estas reflexiones y quiero invitarte. Mi nombre es Jorge Mario del Cid, quiero invitarte a que nos sigas en las diferentes redes sociales y vamos a poder estar compartiendo muchas reflexiones de este tipo sobre el duelo, sobre la enfermedad, sobre el acompañamiento a enfermos, sobre el acompañamiento a personas en duelo. Hay tantas cosas que nosotros podemos compartir con ustedes, pero te invito a que nos sigas a través de las diferentes redes sociales.